Hoy vamos a hablar de quienes vivieron aquí antes que nosotros y también de dónde venimos los actuales pobladores de este territorio. Pero más profundamente, tal vez podamos discutir sobre quién escribió la historia que conocemos y cómo se vincula con la narración inscripta en nuestros genes. Durante la próxima hora tendremos tiempo para hablar de antropología y genética, de nuestra historia y prehistoria. Y también hablaremos de gatos, conoceremos cómo se controla la seguridad de nuestros objetos cotidianos y nos sumaremos al Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Bienvenidos nuevamente a Sobreciencia, divulgando el Uruguay de la ciencia y el conocimiento. El relato de nuestra historia y prehistoria se está reescribiendo. Los pueblos originarios de este territorio aún son poco conocidos, solo sabemos de ellos algunos retazos de sus costumbres, cultura y migraciones. Mucho menos aún sabemos sobre sus descendientes, cuál es la real presencia del linaje americano en el Uruguay actual. De eso hablaremos ahora y además nos vamos a asomar a las migraciones y desplazamientos en nuestro territorio. ¿Se parecen genéticamente los orientales del sur con los del norte y los del litoral? La primera entrevista de hoy en Sobreciencia será con la doctora Mónica Sanz, responsable del Departamento de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, reconocida con el Premio L'Oréal UNESCO por las Mujeres en la Ciencia en el año 2019. Mónica, bienvenida a Sobreciencia, buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Mónica, para contarle a la gente que en la esquina del conocimiento en la que tú te mueves confluyen la antropología cultural, si se quiere, o los saberes, pero también un avance a través de la genética y de esa manera, bueno, van tratando de reconstruir un mapa, ¿no?, que nos cuenta un poco esa respuesta, ¿no?, tan borrosa, tan difusa, que es de dónde venimos los que hoy nos paramos en este territorio. Exactamente, tenemos distintas ancestrías muy diversas y eso podemos verlo desde la genética. La genética la usamos realmente como una herramienta para entender, en este caso, procesos históricos que han llevado a que seamos lo que somos hoy los uruguayos, ¿verdad? Esta mezcla de poblaciones bastante diversas, pese a lo que se creía hasta hace unos años, ¿verdad? Cuando se creía que éramos todos descendientes de europeos en una nación homogeneizada en cuanto a su población. Hoy sabemos que eso está muy lejos de ser real. Está bien. Hay una imagen que quiero compartir y que nos va a ayudar a que nos expliques cómo se transmiten esos componentes genéticos, tanto por línea materna como por línea paterna e incluso por la mixta. Tenemos una imagen que nos va a ayudar a entender un poquito eso y vemos el primer gráfico, porque no es lo mismo, ¿no?, la manera de determinar la herencia materna que la paterna o la que es la mezcla de ambas. Claro, la historia es muy distinta según la contemos, por el lado materno, por el lado paterno o por ambos lados, ¿verdad? Y eso es algo bastante curioso, porque uno dice, bueno, ¿por qué? Y eso nos da también una idea de qué pasó en los procesos, ¿verdad? El poder separar lo materno de lo paterno y, bueno, lo que recibimos de todos nuestros ancestros, ¿verdad? Hay una parte que recibimos por línea continua, materna, 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 y tatarabuela. Esto puede llegar a miles de años atrás de mi vida, de mi vía materna, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla, no? Es lo que estamos viendo en pantalla en este momento. Exactamente, sí. Es lo que estamos viendo, pero lamentablemente creo que son las mujercitas que están en celeste, ¿verdad? Ajá, correcto. Que las mujeres lo transmiten a sus hijos e hijas, pero solo después las hijas lo vuelven a transmitir, ¿verdad? Por eso vemos la línea celeste de mujeres. Por otro lado, los hombres, y ahí, bueno, va por el cromosoma Y directamente, que las mujeres ni siquiera tenemos, o sea, lo que vemos en el primer caso era ADN mitocondrial, que lo compartimos, todos tenemos ADN mitocondrial, pero siempre el origen es materno, seamos hombres o mujeres. En el caso de la herencia paterna, los hombrecitos más o menos marrones que están ahí en el medio, es de padre, abuelo, tatarabuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Allá atrás son miles de años de líneas masculinas por el cromosoma Y, que ese es el último proyecto justamente del
premio L'Oreal UNESCO es para estudiar esa ancestría que la teníamos un poco descuidada. Y después, por supuesto, recibimos de todos nuestros ancestros, de nuestros 2 padres, nuestros 4 abuelos, nuestros 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, etcétera, etcétera. O sea, somos como una colcha de retazos, somos pedacitos, ¿verdad? Pedacitos diversos, ¿verdad? Uno puede tener ancestría materna indígena, cromosoma Y si fuera hombre africano, y resulta que después cuando veo toda mi ancestría total, eso puede ser que sea muy poquito, porque si fueron aportes del 1500 o del 1600, puede ser que sea un tatarabuelo, o sea, muchas generaciones, por lo tanto en porcentaje puede ser muy bajo, pero igual lo puedo ver en la materna o en la paterna. Está bien. Y siguiendo esas distintas líneas, Mónica, que se pueden trazar, como tú decías, a lo largo de miles de años para atrás, se van trazando también los mapas de las migraciones, ¿no? Y cómo se fueron desplazando, y a través de ese ADN o de esa herencia genética actual se pueden recorrer los caminos de la humanidad, en definitiva, del Homo sapiens. Exactamente, del Homo sapiens. Podemos llegar hasta 200.000 años atrás, básicamente, que es el origen del sapiens, o 100.000 o 30.000, por la cantidad de mutaciones que se van acumulando, ¿verdad? Partiendo siempre desde África subsahariana, las distintas migraciones que tenemos hacia Europa y Asia inicialmente, ¿verdad? En realidad sale un mismo tronco a Eurasia, que después se va a dividir en Europa y Asia, y por el otro, los que van a Asia van a llegar a América. Entonces, lo que vemos hoy son conjuntos de mutaciones, tanto maternas como paternas, como también del ADN autosómico, o sea, del resto de los cromosomas, que tienen orígenes muy fáciles de comprobar o determinar, ¿verdad? O sea, lo que tenemos en América, por ejemplo, los nativos de América, no se pueden confundir en cuanto, por ejemplo, a herencia materna con europeos. O sea, si bien eso no hace sus características, porque el ADN, por ejemplo, mitocondrial no tiene que ver con las características físicas, tampoco el cromosoma Y tiene que ver con características masculinas, pero no básicamente con otras características. O sea, puede tener que ver con la barba, ese tipo de cosas, sí. Pero, digamos, eso que heredamos es claramente por una línea, por otra línea, por ambas líneas, podemos mapearlo para ver nuestros orígenes. Está bien. Mónica, nos metemos en los resultados de Uruguay, porque ustedes, como decías recién, hicieron primero el trazado del ADN mitocondrial, la línea materna, y allí tuvieron un indicador que fue bastante difundido en su momento de una presencia importante de ancestría indígena. A nivel materno, para promedio de Uruguay, para hacerlo fácil, es 1/3 de la población tiene ancestría materna indígena. Y es más, en el norte, por ejemplo, en Salto, en Tacuarembó, en Bella Unión, son los estudios que más o menos están. Salto no está ni siquiera aún publicados en estudios de Julio Daluz, pero están dando de las 50% o más indígena. El promedio para el país lo estamos estimando más o menos 34 o 37% según los estudios. Es más o menos 1/3. ¿Qué pasa cuando analizamos cromosoma Y, que es lo que estamos viendo ahí en las mapitas, ¿verdad? Muy, muy bajo. Aparentemente para toda la población es nada más que un 1%. En Tacuarembó dio cerca de 3%, y ahora en Salto podría dar un poquito más alto, pero digamos, comparado al 30 y tanto por ciento que les dije, esto no va a llegar probablemente ni a un 2%. Ni aún con gente cuya historia es aparentemente conocida, ¿verdad? Porque hemos hecho entrevistas muchísimas, y gente que estaba muy segura de tener una ancestría paterna indígena, resulta cuando hacemos el estudio genético no da ancestría indígena. Y ahí podemos tener varias explicaciones. Bueno, una, la sencilla sería decir, bueno, no está claro quién es el padre, ¿verdad? Puede ser infidelidad, o puede ser que no sepa, no está reconocido por su padre biológico, etcétera, ¿verdad? Pero hay otras explicaciones que tenemos que ir, por ejemplo, el factor tiempo. Si esa mezcla se dio hace 5 generaciones u 8 generaciones, al comienzo, por ejemplo, de la conquista, probablemente ese niño siguió viviendo, por ejemplo, con los indígenas, y nadie se preocupó de si su genética era o no era indígena, ¿verdad? Entonces hay que escribir la historia teniendo mucho cuidado con ese tipo de datos. No quiere decir que sea una mezcla reciente, puede ser una mezcla más antigua, y eso es lo que vamos a ver en una segunda etapa del proyecto, que no estaba prevista, pero ahora queremos explicar por qué en algunos casos que parece que realmente es una... todo diría por la genealogía que es ancestría indígena, luego no nos da cuando hacemos la genética. Sospechamos que en esos casos hay mezclas muy tempranas.
de los primeros conquistadores o colonizadores. Lo que está claro, Mónica, si te entendí bien la explicación, es que tenemos mucha mayor ascendencia de mujeres de origen indígena, de origen americano, y ese indicador es muchísimo menor en cuanto a hombres, lo que habla de una, digamos, presencia mayoritaria de mujeres en nuestro árbol genealógico colectivo. Mujeres indígenas, claramente, y hombres europeos. Esa mezcla se ve en toda Latinoamérica. O sea, ese desequilibrio que se llama uniones asimétricas, ¿verdad? De hombre europeo. Hay que pensar también que los hombres que vinieron inicialmente no venían familias. A Latinoamérica llegaron hombres solos, básicamente. Primero conquistadores, después colonizadores. Eran muy pocas las mujeres que venían, y las pocas mujeres que venían después se quedaban en las ciudades, ¿verdad? Se quedaban, por ejemplo, en Montevideo. Ese mismo hombre, si vivía en el campo, tendría otra mujer en el campo, eso está descrito, o directamente si se radicaba en el campo, tendría una mujer indígena o hija de indígenas, ¿verdad? Y eso es lo que vemos. Mónica, dos preguntas en el último minuto que nos queda y no quiero dejar de preguntarte. Por un lado, por la ancestría o la línea más antigua que han encontrado, que es un linaje que hoy tiene, si yo no recuerdo mal, unos 10 individuos, ¿no? Y que tienen un trazado que va ¿hasta dónde? Y bueno, en realidad lo que tenemos es una mujer que vivió hace 1610 años en un cerrito de indios, está enterrada, ¿verdad? Pero el linaje, cuando uno analiza, eso lo hicimos con Gonzalo Figueiro, que es el actual director del Departamento de Antropología Biológica, la determinación es 9.000, 10.000 años. Coincide mucho más con datos de arqueología, por ejemplo, de Rafael Suárez, de 12.000, 13.000 años, ¿verdad? Sería un linaje muy inicial, ¿verdad? Indígena, que pasa por Baimaca, Perú, no quiero decir, pero hay una relación directa de ancestría y hay gente actual que tiene ese linaje. Ese caso es materno. O sea que tenemos hoy gente viviendo con nosotros que tiene un linaje que por lo menos se remonta a aquellos pobladores de los cerritos de indios que hasta donde sabemos son de los primeros que se organizaron colectivamente en nuestro territorio. Sí, los cerritos son más recientes seguramente que el propio ADN, el linaje seguramente es anterior a la construcción de cerritos, que tiene unos 4.000 años. El linaje en cuanto a las mutaciones tiene mayor antigüedad todavía. Sabemos cuándo vivían antes. Y la última pregunta que te quiero hacer en este instante que nos queda es todo lo que tiene que ver con la investigación de apellidos que ustedes hicieron, que tomando el padrón electoral del 2010, si mal no recuerdo, y a partir de ahí dibujaron un mapa de cómo estamos distribuidos en territorio. Exacto, eso fue una sorpresa para mí, lo hicimos con colegas de Venezuela y de Argentina, y para mí fue una sorpresa ver que tenemos como dos países. De hecho ya lo veíamos con estos valores de ADN, ¿verdad? El aporte indígena es mucho mayor al norte, pero es como tener un país homogéneo prácticamente al sur del Río Negro, donde las diferencias son bastante escasas, pero cuando miramos el norte del Río Negro, casi que cada departamento, o a veces en un departamento hay dos agrupamientos, pero son todos como aislados, no es un mismo agrupamiento, ¿verdad? Y esto, bueno, tiene que ver, lo vemos por apellidos, porque así fue el estudio, ahora lo queremos comprobar por genética. Pensamos que la parte indígena tiene algo que ver, pero que no es solamente el hecho de tener más o menos indígenas, sino que ahí tiene que ver otro tipo de aportes y sobre todo de aislamiento que debe haber habido durante por lo menos 2 siglos, hasta hace, no sé, 50 años probablemente. Recordemos que en lugares como Tacuarembó se siguió hablando, por ejemplo, portugués hasta, bueno, hace 4 o 5 décadas. Está bueno. Mónica, nos queda muchísimo por preguntarte, pero como también ustedes siguen trabajando y hablaste de varias investigaciones que se vienen, repetiremos esta charla en cualquier momento. Por hoy, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Era la antropóloga, la doctora Mónica Sanz. Hacemos la primera pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta sumamos a Alexandra Perrone, a Daniela Hirschfeld y temas tan distintos como ¿se prueba la seguridad de un juguete o qué sabemos de nuestros gatos? Ya volvemos.